yo sé que la Semana Santa se vive diferente aquí en España en cuestión al mundo cristiano evangélico, a México. En México sí tenemos el miércoles de retiro, el jueves de no sé qué, el viernes de las 7 palabras, el sábado que nos vamos de día de campo. En México se usa todo eso en las iglesias evangélicas, pero me gustó mucho lo que compartía Julio porque me abrió un poquito el panorama acerca de cómo está aquí el tema de la Semana Santa en el ámbito cristiano, católico. Y gracias, Julio, porque mira, después de 7 años lo estoy entendiendo. Bueno, hermanos, pero la realidad y la verdad que nosotros vivimos es que creemos en que Cristo Jesús vino, murió, pero también resucitó para darnos vida eterna. Amén. Y yo traigo el texto que Julio comentó de 1 Corintios 1:18. Yo decía, donde no lo voy a explicar, pero solamente lo comentaste. Dije, gracias, Señor, si no ya me dejas sin sermón. 1 Corintios 1:18 dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? A nosotros. La palabra de la cruz es poder de Dios. Esto es a nosotros. ¿Cuántos nos sentimos contentos el día de hoy de decir nosotros? O sea, tú y yo y tú, nosotros tenemos ese poder de Dios a través de la cruz, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, las promesas de la cruz trascienden todo, porque más allá del problema, más allá del dolor, más allá de la desesperación, más allá de la dificultad, más allá de lo que entendemos, está el sacrificio de Cristo. Está más allá. Y muchas cosas no entendemos, muchas cosas no comprendemos, muchas cosas hacen que nos desesperemos. Y en medio de eso el diablo viene a empezar a decirnos, pues como le dijo la mujer esta Job, maldice a Dios y muérete. Muchas veces el enemigo viene y nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios con lo que estás viviendo? Y ahí es donde trasciende nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Mi Dios, ahí está mi Dios está conmigo, mi Dios me está viendo. Estoy pasando por este proceso, pero Él es mi Salvador. Ahí trasciende. Quiero comentar un poquito acerca de lo que significa locura, significa bobería, tontería, ignorancia. Así que el apóstol Pablo está diciendo que para la gente que no tiene a Cristo, que no cree en Cristo, nosotros somos ignorantes, somos bobos, somos tontos, estamos locos. Para la gente que no tiene a Cristo es esto. Pero para los que tenemos a Cristo y nos vemos, y a lo mejor alguien de ustedes va y viaja por ahí a Países Bajos, por ejemplo, y se encuentra un hermano en Cristo, y para él cuando te saluda dice, oh, qué poder de Dios que nosotros estamos en Cristo, porque los dos creemos en el sacrificio de Cristo. Para nosotros es poder. ¿Y por qué es poder? Pues nada más y nada menos porque nosotros creemos en Cristo Jesús y eso da el poder de que nosotros podamos entrar un día a la vida eterna. Es un gran poder que nadie tiene, excepto los que hemos creído en Cristo. Bueno, pues morir en una cruz, como lo hemos estado mirando en todo el día, era algo muy, muy, muy feo, muy fuerte. Lo empezaron esta hazaña de poner a prisioneros o a malhechores en la cruz, lo empezaron los persas, y ellos empezaron a aplicar esta pena capital, porque realmente era una pena capital, morían literalmente, y se lo hacían a los delincuentes. Entonces la muerte del crucificado era tan lenta, tan agonizante, que sujetaban sus manos con los clavos y a veces los amarraban, sus pies con los clavos, a veces los amarraban. Brevemente lo digo porque ya se ha comentado, todo el día estar bajo ese sol, se deshidrataban, todo el día estar bajo ese sol, se desangraban,
sufrían muchísimo por esa tortura de estar todo el tiempo ahí. Y en el año 63 antes de Cristo fue cuando los romanos subyugaron a los judíos, a los israelitas, y ellos los empezaron a dominar, y los romanos utilizaron tanto este acto de crucificar a malhechores, que miren, a mí me sorprendió. Ellos crucificaron a más de 30,000 judíos con este castigo de la cruz. Más de 30,000. Bueno, pues en el año 70 después de Cristo, Tito, el general crucificó a tantos, que después fue emperador, crucificó a tantos judíos que ya no había cruces, ya no había madera. Literalmente le decían, tenemos muchos en fila para ser crucificados, pero ya no hay madera, ya no hay árboles, de tantos judíos que sacrificaban por medio de la cruz. Esto era algo que era muy famoso en esos tiempos, como lo peor que le podía pasar a una persona. Entonces era muy popular y muy temido el que los crucificaran. Pero entonces viene alguien que abole, quita por completo lo que es la cruz como castigo. Y bendito Dios por aquellas personas que, bueno, yo sé que van a decir ustedes, bueno, pero de una de otra manera Dios obró. Llega Constantino. Entonces, cuando llega Constantino como emperador, como rey, y al él creer en Cristo, al él tener sus creencias en Cristo, quita esta pena de muerte. Él la quita por completo. Él dice, ya no se va a hacer más esto, y a partir de ahí se deja de usar la cruz como una manera de tortura y de muerte. Y ahora pasa a ser completamente diferente. Ahora la gente en la actualidad y después de Constantino empezó a mirar a la cruz como un símbolo de esperanza, un símbolo, una señal de que hay algo más que me puede ayudar. Lo empezaron a mirar como un símbolo de sanidad. De hecho, la Cruz Roja aquí en España, en muchos países, tiene la cruz como símbolo de sanidad, como símbolo de esperanza, como símbolo de no te preocupes, estás enfermo, pero puede haber una esperanza para ti. Miren cómo Dios transforma las cosas. Algo tan temido, algo que no se quería ni voltear a ver, después de nuestro Señor Jesucristo se mira como una esperanza, se mira como sanidad. Eso es el poder de la cruz, que solamente la cruz sola no hace nada, sino Cristo cuando estuvo en esa cruz. Amén. Bueno, cuando las personas las tenían ahí para ser crucificadas, les ponían el por qué estaban ahí, todos los delitos que habían cometido. Y a Jesús le pusieron solamente Jesús, el rey de los judíos, porque ese fue su pecado para ellos, porque no se encontró en él ningún pecado ni ninguna maldad. Entonces lo único que le pusieron fue el rey de los judíos. Ese fue su delito, haber sido el rey de los judíos, habernos dado salvación. Amén. Bueno, había una ley en el Antiguo Testamento que decía que no podían quedarse clavados en una cruz y ahí los dejaban y cuando se echa a perder algo, pero se descompone. Se descomponían los cuerpos ahí colgados en la cruz. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba acerca de que Jesús no podía pasarle eso. Entonces José de Arimatea habla con los soldados, habla con los gobernantes y les dice si le pueden dar el cuerpo, y se lo dieron. Y por eso José de Arimatea se lo lleva y lo entierra como se usaba en esos tiempos. Por eso Jesús no pasó por esa etapa, porque ya estaba también profetizado que él no iba a pasar por ese tema. Bueno, entonces, versículo 19 dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y 20, ¿dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, pues para el mundo la cruz, el evangelio, el mensaje de la cruz es locura. Y para la sabiduría del mundo, el mensaje de la cruz es locura. Pero entonces aquí pregunta el apóstol y dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde está su sabiduría? Y si pones la sabiduría de ellos al lado aún de personas comunes, sencillas, como nosotros, ellos dirán, tú no eres nada, tú no sabes nada, tú eres un ignorante, eres un loco. Pero cuando te das cuenta en la actualidad, en el día a día, dice él, ¿dónde está la sabiduría de ellos que no les ha podido ayudar nada? Pero nosotros, los locos, los ignorantes que creemos en el mensaje de la cruz, tenemos la sabiduría de Dios que nos da paz, que nos da gozo, que nos da estabilidad, que nos ayuda, que seguimos adelante, que seguimos con esperanza, que seguimos con fe. Mira qué diferente es la sabiduría de los hombres y la sabiduría que da Dios. Esa es una promesa que trasciende ante las cosas de los hombres. Van hacia las cosas básicas, hacia lo físicos que se ve. Pero nosotros, la sabiduría que viene a través de la cruz del Calvario para nosotros, para nuestra vida, trasciende todo eso. Y de ahí es de donde viene la palabra, la pregunta esta que nos hacen muy a menudo. Pero yo no te entiendo, ¿tú cómo puedes estar así de pie después de todo lo que estás viviendo? Después de todo lo que tú estás experimentando, chiquilla, ¿cómo puedes estar en pie? No lo entiendo. La sabiduría que viene de Dios a través de la cruz trasciende mi problema, trasciende mi dolor. Y Él me da esa paz, esa calma y ese ánimo para seguir adelante. El mensaje de la cruz es locura para los que no creen, pero para quienes hemos creído es ese poder de Dios, lo único que necesitamos. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Lo único que necesitamos es el poder de Dios. Y el poder de Dios lo tenemos ya a través de la cruz. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos angustiamos? Es que yo quiero que venga un ángel y hable conmigo. Es que yo quiero mirar movimientos de Dios sobrenaturales. Es que yo quiero mirar. ¿Por qué te preocupas de esa manera? Lo más importante, que es el poder de Dios, lo tienes a través de tu fe en Cristo Jesús. A través de creer en que Cristo Jesús vino, murió por ti, pero resucitó y te ha dado vida eterna. Ese es el poder que tienes para todo lo que necesitas. A veces nos sentimos muy poquita cosa, a veces nos sentimos que no vamos a poder. Pues no te preocupes, porque no se trata de si somos muchos, somos pocos, si sabemos mucho, si no sabemos nada. Se trata de que tenemos el poder de Dios en nosotros a través de la cruz del Calvario, donde Cristo derramó su sangre. En la sabiduría de Dios le agrada que por medio de la predicación del evangelio de un Dios supuestamente derrotado, el asunto es que aquí Él no estaba derrotado, Él cumplió con su propósito en esa aparente derrota en la cruz, porque justamente fue ahí donde venció. O sea, para toda la gente, para muchas personas, fue derrotado porque murió en una cruz. Pero para Dios, Él cumplió su propósito y fue vencedor. Entonces lo bonito, lo maravilloso de esto es que Cristo Jesús no fue derrotado, cumplió con su propósito de venir a darnos salvación y vida eterna, cumplió. Y eso fue una grande victoria. Y el enemigo esos días estuvo tal vez muy feliz, haciendo fiesta, pensando que había ganado. Pero se llegó el tercer día en que Cristo resucitó. Hermanos, ¿saben que muchas veces pasamos aparentes derrotas? Nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que creemos en Dios, nosotros los que tenemos toda una vida buscando santidad para Dios y no contaminarnos con las cosas del mundo, nosotros pasamos aparentes derrotas, en que nos desesperamos, en que nos angustiamos y en el que decimos, ¿pero qué está pasando?
Si yo soy una hija de Dios, si yo soy un hijo de Dios, me llueve y luego me vuelve a llover sobre mojado y luego me llega un chubasco y de repente, Dios, no entiendo. Y pareciera que estamos siendo derrotados. Pero son aparentes derrotas, porque mientras de que ustedes y yo estemos cumpliendo con el propósito de Dios, no estamos siendo derrotados. Estamos siendo victoriosos porque estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Jesucristo dijo, consumado es, aquí está, Señor, he hecho todo lo que yo podía hacer. Qué hermoso cuando nosotros podemos decir, aquí está, Señor, puedo hacer esto, ya lo hice. Todo lo que yo puedo hacer, lo he hecho. Consumado es lo que yo puedo hacer. Lo demás, eres tú. Entonces, hermanos, las promesas de la cruz trascienden aún a todos estos momentos de aparente derrota en nuestra vida. Trascienden a esos momentos en los que sentimos que estamos solos. Trascienden a esos momentos en los que parece que todo nos está yendo mal. Trascienden a esos momentos en los que se cae el café de la mesa. Las promesas de la cruz, ese mensaje de la cruz, trasciende esos momentos en los que estamos tan desanimados. ¿Hay alguien que se desanima aquí? ¿O seré yo la única? Llegan esos momentos en que nos desanimamos, pero no nos desanimamos tanto. Pero ahí es donde viene la promesa de la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con que tú estés conmigo, Señor, en medio de este valle, yo sigo adelante. Amén. Con que tú estés conmigo, Dios lo que quiere no es quitarnos de este mundo. Jesucristo dijo, yo he orado, Pedro, para que tu fe no te falte. Jesucristo sabe por lo que vas a pasar. Jesucristo sabe que va a llegar ese momento de valle, de sombra y de muerte. Y Él dice, yo he orado para que tú seas fortalecido. Y luego añade, y cuando tú, el diablo te ha pedido para zarandearte, y yo he orado para que seas fortalecido, y tú te vas a ir un rato, te vas a desubicar, pero cuando regreses, le dice Jesús, fortalece a tus hermanos. Hermanos, qué hermosa promesa la que tenemos, que trasciende lo que estamos pasando y que Dios, nuestro Señor Jesús sabe, recuerden lo que dice la Escritura, sabe hasta dónde podemos soportar. Y lo que estamos viviendo, lo que estemos pasando, usted tenga la confianza y la certeza de que su fe en Cristo Jesús como Salvador le va a ayudar para seguir adelante y que va a trascender su fe en Cristo a lo que estás viviendo, a lo que estás pasando, sea lo que sea. Bueno, la cruz nos confronta a ser cristianos como Cristo. La primera vez que se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo, no crean ustedes que era un orgullo. La primera vez que se les llamó cristianos era algo despectivo. ¿Por qué? Porque miren, para los judíos, ellos creían en un solo Dios. Entonces ellos no eran de andar toda su vida, creían en ese Dios. Claro que había sus excepciones, personas que no creerían en Dios, pero toda su vida la mayoría creían en ese Dios. Aunque Dios les contestara o no les contestara su necesidad y su petición, ellos seguían creyendo en ese Dios porque era el único Dios que tenían, el único. Pero resulta que para los corintios, para otras naciones que no eran judías, ellos tenían muchos dioses. Muchísimos dioses. Entonces decían, bueno, yo le estoy pidiendo a Santal que me haga que me conteste esta necesidad. No lo hacía y decían, bueno, ya no creo en San Juditas, ahora me voy a ir con San Y luego le pedían, no le contestaba su petición, ay, ya no creo, yo no le tengo fe a la Virgen de no sé qué, ahora me voy a pasar a otro, como tienen muchísimos. Pero los judíos no, los judíos, su único Dios, si no les contestaba a su favor, ellos entendían, pues, Él sabrá por qué no. Y seguían confiando en Él, seguían creyendo en Él. Así que la primera vez que a ellos les dijeron cristianos, seguidores de Cristo, era algo despectivo porque la gente decía,
¿Cómo puedes seguir creyendo en un Dios que ha sido crucificado, que estuvo ahí colgado en una cruz? ¿Cómo puedes seguir creyendo y teniendo fe en alguien que estuvo colgado en una cruz? No te entiendo. Pero para ellos, en su contexto judío, y que realmente habían creído en Cristo como su Salvador, ellos decían, estuvo ahí colgado, pero cumplió el propósito de Dios y resucitó. Y sí, yo sirvo y yo creo en ese Dios. Y esa es la locura más grande que la gente mira en nosotros, que creamos en un Dios que había sido crucificado. Para las personas que estaban en ese tiempo decían, no, pues Zeus nunca le pasó nada de eso, al contrario, Zeus vence todo. Y tu Dios, y a ellos se les olvidaba que ese Dios del cual creían los cristianos, seguidores de Cristo, había resucitado en una cruz, al tercer día. Entonces, esto era una locura para ellos. El Cristo crucificado es el que da la salvación, pero el glorificado es el que va a aplicar el juicio. Así que, importante, hermanos, si alguien no cree o le da vergüenza creer en un Cristo que ha venido a este mundo y que como cordero fue llevado al matadero y que no hizo nada para ayudarse a no ir a esa cruz, si a alguien le da vergüenza esto, recuerda que por medio de ese Cristo crucificado obtenemos salvación, y solamente a través de ese Cristo glorificado, pues va a venir el juicio. Por eso nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro creer en Jesucristo como Salvador trasciende todo. Porque ese creer en un Cristo que murió en nosotros en una cruz nos trae salvación. Amén. Bueno, en una ocasión había una mujer que estaba pasando por una muy grande depresión. Entonces una persona le habla de Dios, y cuando esa persona le habla de Dios, ella le dice, yo no quiero saber nada, no me digas. Y se fue, ya no le siguió diciendo nada acerca de Dios. Y entonces ella se sintió, como recordó todo, y empezó a decirle a Dios. Dice que alzó sus ojos hacia arriba y empezó a decir, Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo perdí a mi hijo? Esta mujer me estaba hablando que tú eres un Dios de amor, que tú eres esto, que tú eres aquello, pero ¿dónde estabas tú cuando perdí a mi hijo? ¿Dónde estabas tú en ese dolor? ¿Cómo voy a creer yo en ti después de lo que yo viví con mi hijo? ¿Dónde estabas? Dímelo. Y de repente escucha una voz que le dice, en el mismo lugar donde estuve cuando entregué a mi hijo en la cruz del Calvario. Ahí estaba yo. ¿Por qué Dios no hizo nada para ir a salvar a nuestro Señor Jesucristo y quitarlo de ese lugar? Porque había un propósito, y ese propósito se tenía que cumplir. Y a veces nosotros nos estresamos, nos desanimamos, nos desesperamos. ¿Por qué no haces nada, Dios? ¿Por qué no haces nada para ayudarme con esto que está pasando? Dios lo está haciendo ya, te está fortaleciendo, porque tienes que pasar por eso. Con un propósito. Con un propósito, hermanos. ¿Y dónde está Dios? Dios está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para estar siempre dándonos ese ánimo que necesitamos para seguir adelante. Amén. Bueno, dice que para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué tropezadero para los judíos? Porque ellos esperaban a un rey que los salvara del yugo de los romanos. Pero cuando Jesús empieza a decir, mi reino no es de este mundo, dijeron, así no, nosotros queremos un rey que nos libre de los romanos, y como tú haces tantos milagros, pues tú eres el perfecto para esto. Dios mío, ¿qué pasa ahora? Hay gente que empieza a escuchar, ay, mira, están muy bonitas las alabanzas, mira, me hablan de un Dios que me puede ayudar, de un Dios que me puede sanar, de un Dios que me puede dar paz, de un Dios que va a estar conmigo todos los días. Muy bien, me gusta. Yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mi matrimonio. Él puede restaurar mi matrimonio, yo lo quiero.
Pero cuando les hablas de esa salvación a través de la cruz, dicen, yo ya no quiero eso. ¿Cómo que Cristo Jesús sea mi Señor? Yo no permito que nadie sea mi Señor. Yo soy mujer y en estos tiempos Jesús tiene que ser tu Señor, tu Salvador. Necesitas a Jesús como tu Señor de tu vida. ¿Y qué significa que sea tu Señor? Que tú vas a hacer todo lo que Él te dice. ¿Y qué significa que sea tu Salvador? Que Él te va a dar la salvación para entrar al reino de los cielos. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a ser imitador de Cristo. No, eso yo ya no lo quiero. Yo quiero que me ayude, yo quiero que me cuide, yo quiero que me bendiga. Wow. Tropezamos igual como tropezaron los judíos. Porque queremos que Dios sea de una manera y no como Él quiere ser. Bueno, la cruz es la muerte al yo. La cruz es la muerte a la carne. La cruz es la muerte a los deseos terrenales. Precisamente es por eso que no es muy querido la predicación de la cruz. Porque la predicación de la cruz nos habla de eso. Como los textos que decían nuestros hermanos en la mañana. El apóstol Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y también la palabra nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque la cruz es la muerte a los deseos carnales. Ahí es donde no lo experimentamos. Toma tu cruz, cada día nos habla la palabra de Dios también. El mensaje de la cruz no es para prosperarte, no es para hacerte rico, no es para hacerte sentir bien. El mensaje de la cruz es para confrontarte de tu realidad, de lo que necesitas cambiar, de lo que necesitas añadir. El mensaje de la cruz es para confrontarnos de nuestro pecado. El mensaje de la cruz es para recordarnos día a día que necesitamos pedir perdón ante nuestro Señor. Ese es el mensaje de la cruz. Primera de Corintios capítulo 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de sabiduría. Los corintios eran muy filósofos y ellos querían escuchar solamente filosofías. Pero les dice el apóstol Pablo, yo no fui solamente con vana filosofía, yo fui con el poder de Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra vez vuelve a hablar acerca del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuál es lo más esencial que debe de haber en los labios, en la mente y en el corazón de un cristiano? El mensaje de la cruz. No, mira, yo te voy a profetizar que Dios te va a ayudar. Qué bueno, perfecto. Pero primero que todo, hermanos, muéstrales a Cristo Jesús como su Salvador. El mensaje de la cruz. El poder de Dios trasciende los milagros. El poder de Dios trasciende absolutamente todo. Y lo voy a decir explicando con estos ejemplos. La cruz trascendió el dinero, la comodidad y la posición social de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Zaqueo tenía buena casa. Zaqueo tenía buen trabajo. Yo sé que no era querido por sus hermanos judíos, pero bueno, tenía dinero, tenía buen trabajo, tenía buena casa, tenía mucho dinero, tenía una muy buena posición social. Pero cuando conoció a Jesucristo y que Jesucristo le dijo, Zaqueo, ven, porque hoy voy a ir a tu casa. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, Zaqueo experimentó que ese Jesús iba a trascender todo lo que él tenía. A tal grado que Zaqueo le dice a Jesús, Señor, miren cómo creyó en él. Le dice, Señor, si yo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar. Y no nada más le regreso lo que le robé. Le voy a regresar hasta 4 veces lo que le robé. La fe, la creencia de Zaqueo
en ese Jesucristo Mesías Salvador, fue más allá de su posición social, de lo que él tenía. Él no se puso a pensar, voy a perder mucho porque regresar todo lo que debo 4 veces. No le importó. Trascendió hasta su posición social. Las promesas de la cruz trascienden también al religioso, porque hay muchos religiosos. Este es Nicodemo, un hombre muy religioso, un hombre que ama a Dios, un hombre que cree en Dios, un hombre que estudia la Biblia, un hombre que está en la iglesia todo el tiempo, pero le faltaba Cristo. Y cuando él se encuentra con Cristo y Cristo Jesús empieza a hablar con él, Nicodemo se da cuenta que ese Jesús es el Mesías, es el Salvador, y trascendió su religiosidad que tenía Nicodemo. Después nos encontramos nosotros que también trasciende la seguridad espiritual que a veces tenemos. Por ejemplo, Pedro. Pedro se sentía muy seguro de que él creía en Cristo. No, todo puede pasar, pero yo no te niego, yo te seguiré hasta el final. Y ya vemos muchos cristianos que nos sentimos muy seguros y decimos, yo sigo a Cristo hasta el último día de mi vida. Y ándale que pasan 2, 3 meses y pasa algo. Y ahí nos damos cuenta que la cruz trasciende nuestros errores y nuestra seguridad. Porque la Biblia dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. No te creas, no digas, no. Dile a Dios, ayúdame porque necesito no caer. Creo en ti, tengo mi fe puesta en ti. Pero en medio de todo lo que esté viviendo y pasando, ayúdame para serte fiel. Amén. La cruz trasciende también a la misma muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando Esteban, ese hombre que creyó en el Evangelio, ese hombre que puso su fe en Cristo Jesús y predicando? Yo creo que muchos de ustedes lo han experimentado, que cuando han venido a los pies de Cristo hablan de Cristo. Y así estaba Esteban. ¿Y qué hicieron con él? Lo apedrearon. Y Esteban se enfadó, dijo algo en sus últimos momentos de vida. No, él dijo, veo los cielos abiertos y a uno semejante a Dios, ya me está esperando. La cruz, el mensaje de la cruz, las promesas de la cruz, el creer en Cristo Jesús como Salvador de tu vida trasciende aún a la muerte. El apóstol Pedro cuando murió, a ver si no me equivoco, si fue Pedro el que cuando murió lo iban a crucificar también, pero que él dijo, no soy digno de morir crucificado igual como mi Señor, pónganme al revés. Wow, hermanos, qué bonita fe. Qué bonita fe cuando creemos en el mensaje de la cruz. No en lo que nos promete, no en que es que yo sigo a Dios para que me ayude, para que no, porque Él me ha dado salvación y vida eterna. Qué bonito. Y aunque llegue el momento más difícil, más cruel, más desesperante, aún hasta la muerte como ellos, poder nosotros decir, yo sigo a Cristo. Mi fe trasciende aún esto que estoy viviendo. Amén. Bueno, quiero ponerles unas fotitos para terminar. ¿Tienes preparada por ahí la de Vejer? Bueno, vale. Ahí empezamos ahí pues. Vale, ok. Miren, esta foto es del jueves que tuvimos un culto de niños y adolescentes y llegaron, eran como 13 niños y adolescentes. Y ahí está la hermana Flor que le hemos dado la bienvenida dando la clase a los niños. Y ahí estaban ellos, tuvimos culto, oración, después juegos. Ahí están los adolescentes, ahí están los niños. ¿Le pasas la siguiente foto, por favor? Ahí no puede faltar la fotito oficial, que nos miremos guapos. Ahí están los nenes, los niños. Eso es en Vejer, el jueves pasado. Hay otra foto que tengo por ahí
de Benalú. Ese es un martes. Miren, la de la blusa roja, hermanos, quiero testificarles brevemente. Ella es católica de hueso colorado y me lo dijo: Erika, yo soy católica, vengo porque es bonito, pero yo soy católica. Está bien, tú vente, escucha la palabra de Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo trate contigo. Vale. Y siempre me dice que ella es católica, pero hermanos, les digo una cosa, nunca falta los martes. Es la primera en llegar. Ahí está ella, la primerita en llegar. Está Juana Mari, su mamá, Janet y Miguel. La próxima foto, por favor. ¿No había otra de Miguel? ¿No se la pasaste? Ah, vale. Bueno, ¿y estos quiénes son, hermanos? Estos guapos, ¿qué guapas espaldas tienen? Son ustedes. Santo Dios. Hermanos, la cruz trasciende los tiempos. Aleluya. Hasta el día de hoy el enemigo ha querido quitar el evangelio. Ha querido humillar al evangelio, pisotear al evangelio. Pero ahí están ustedes, hermanos. Ahí están esos niños que están conociendo a Cristo en Vejer. Ahí están esas personitas en Benalú. La cruz trasciende, aunque el enemigo quiera detenernos. No es por ti ni por mí. Es porque el mensaje de la cruz tiene poder. Tiene poder. Y lo que Él quiere hacer con ustedes, lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él quiere hacer en su pueblo, en su nación, lo va a hacer por el poder de la cruz, por el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. El otro día estaba escuchando las noticias de aquí de España, de aquí de Andalucía, y dice unas reporteras que hicieron una investigación. Lamentablemente no tuve el tiempo de ponerme a escribir todo, pero me sorprendió porque estaban diciendo que antes había un 1% de evangelio en España, y estaban diciendo que por qué, le preguntaba uno a la reportera, ¿por qué el evangelio está creciendo en España? Y dice, bueno, pues te diré que ahora hay un 2% de evangélicos en España. Hermana, yo sé que es poquito, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Éramos un 1%, ahora estamos en un 2%. En una radio de aquí de Andalucía, no es algo cristiano, no. De gente diciendo eso. Y ahí decían virtudes de los cristianos. El evangelio, la predicación de la cruz va a trascender años y años y años y años. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Yo quiero hacer un llamado a este lugar, pero escúchenme muy bien. ¿Quién se quiere ganar una almita para Cristo este año? Pase aquí. Y ustedes van a llevar el mensaje de la cruz a esa persona. Una alma, una persona para Cristo. Dije, almita, una persona para Cristo. Pasa, hermano. ¿Qué dices? Yo quiero ganarme una persona para Cristo este año. Y voy a ir, hombre, yo hablo mucho o yo no hablo mucho, yo hablo muy poco, no sé cómo hacerlas. Pasa, vamos a orar en este momento, vamos a confiar en Dios, vamos a decirle, Señor, tú vas a trascender.